ambos. Ahora estamos en presencia del señor ministro del Interior. Él es Kluber Aliaga Lotman. Él es general en situación de retiro de la Policía Nacional. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco que me hayas invitado y te quiero pedir unos segundos, porque en principio estamos el 6 de diciembre, estamos conmemorando 32 años, Día de la Policía Nacional de Perú, y quiero rendirle homenaje a esos más de 140.000 hombres que están en actividad y a otros cientos de miles más que están en situación de retiro, y a toda su familia, porque considero particularmente, personalmente, que sin una institución y sin personas como las que hay en la Policía Nacional, que están dispuestas a ofrendar su vida por salvar la vida de un extraño, de un conciudadano, de otro peruano, aunque no lo conozca, sería casi inviable la gobernabilidad o la vida social en nuestro país. ¿Cuánto tiempo sirvió en la policía usted? He servido 30 años reales y efectivos, sin contar escuela y el periodo de formación. ¿Y cuál fue su especialidad en la policía? Bueno, yo he tenido la suerte de casi tener todas las especialidades. Soy una persona que me ha gustado mucho el conocimiento. Nunca me ha gustado quedarme en la misma unidad mucho tiempo. He rotado, he pasado por muchas unidades. Mi formación de escuela ha sido investigador, o sea, ser detective, ser pesquisa, investigador criminal, en la antigua Policía de Investigaciones, que no solamente enseñaba investigación criminal, enseñaba lo que era seguridad de Estado, criminalística, ¿no? Entonces tenía otras especialidades que nos permitían desenvolvernos en muchos escenarios en bien de la sociedad. Ahora, yo me preguntaba, al conocer que usted aceptó la invitación, ¿qué pensaba Kluber Aliaga sobre la policía cuando por las calles y en diversos sectores los policías pasaban de ser héroes de la pandemia a criminales para un sector de la población? ¿Qué piensa usted? Efectivamente, para un sector de la población, definitivamente estoy convencido que no es para toda la población. Los que somos policías muchas veces somos incomprendidos por la población, porque es curioso, el policía tiene que ser autoridad, pero para ser autoridad, para que el pueblo acepte la autoridad de policía, la condición necesaria es que el policía sea íntegro, intachable. Si alguna persona, a mí como ciudadano, me quiere pedir mis documentos, me quiere restringir mi derecho fundamental de la libertad al tránsito, lo que sea, yo tengo, para aceptar esa autoridad, tengo que tener el respeto debido. Ese funcionario policial tiene que tener una conducta ejemplar, un trato adecuado. ¿Le dolió a usted que a los policías le dijeran Perdón, criminales? me cortó la idea, Sí. ¿no? Me cortó la idea. Debe tener un perfil y un trato adecuado. Quiero decir que la autoridad se gana. No se obtiene por el simple hecho de vestir el uniforme o tener un grado. La autoridad, la ascendencia con el personal y con los ciudadanos se gana. Yo tengo excelentes ejemplos de ello, en los lugares que he trabajado, ¿no? He logrado insertar, integrar a la ciudadanía con la policía. Usted puede investigar en Chiclayo, por ejemplo, la gente de Chiclayo, en la época que estuve yo, quería a la policía. En el Callao también. En el Callao también, yo tengo un grafiti. ¿Qué sintió usted cuando a la policía le decían criminales? Bueno, a mí me dolió enormemente. ¿Era injusto? Considero que es injusto porque los policías, desde el momento que ingresan a la policía o quieren ser policías desde uno que es niño, tiene la vocación de servir al ciudadano, de proteger a su conciudadano, de evitar un robo en el barrio, de evitar una violación a un menor, de evitar que roben una vivienda. Entonces, esa vocación de protección a los ciudadanos es desde la infancia, y en la escuela de formación lo que se enseña al policía es eso, una disciplina que va más allá de la ley. De acuerdo a la ley, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. O sea, usted y yo tenemos los mismos derechos, por lo tanto nadie me podría obligar a mí a exponer mi vida para salvar la suya. Pero los policías sí, los policías estamos y lo hacemos de corazón por vocación. Ahora, entonces, decir que los policías son asesinos es una absoluta exageración, mucha irresponsabilidad de un grupo de personas, no de toda la nación. Hemos visto el reconocimiento ciudadano a los policías. Como en toda actividad, los médicos, por ejemplo, tienen algún error cuando están tratando a una persona y se llama negligencia médica. El médico no quiere matar, pero muchas veces por algún tema de negligencia muere algún paciente, ¿no? Y vamos a decir que es asesino, no.
El trabajo policial es muy riesgoso y puede ocasionar en algunas intervenciones un efecto no deseado, una muerte, una lesión. Y eso no alegra a la policía. Un buen policía se alegra, se siente bien cuando tiene un operativo cero costo social. Los desalojos que hice acá en San Martín de Porras, por ejemplo, del mercado en la cuadra 35, tomada por muchísimos años, el mercado modelo de Chiclayo 2 veces, cero costo social sin lanzar un gas lacrimógeno. En esos, cuando uno tiene esos logros, tiene una satisfacción enorme. ¿Esos logros se pueden tener en todos los casos? No se puede tener. Uno quisiera tener esos logros en todos los casos. Un médico quisiera que ninguno de sus pacientes se muera, ¿no? Pero el error es humano. De tal manera que nosotros... Es un error cuando quiero que usted me defina. ¿Poner orden y reprimir es lo mismo? ¿Para poner orden hay que reprimir a veces? No necesariamente. El uso adecuado de la fuerza implica toda una estrategia. Y la estrategia la más grande estrategia del uso de la fuerza es no tener que usar la fuerza. Los desalojos que hice yo fue teniendo la fuerza, pero no teniendo que usarla en el grado de coercitividad, es el ejercicio mismo de la fuerza. Los grandes generales de la historia, o las grandes conquistas que hicieron, por ejemplo, Genghis Khan o los incas acá en la expansión que tuvieron en todo nuestro imperio, no lo hicieron necesariamente en un enfrentamiento bélico, sino por la superioridad numérica y la capacidad. Muy bien. Y eso lograba que los otros pueblos simplemente reconocieran la autoridad. Pero aterricemos en las cosas concretas. Por ejemplo, en las marchas en la Plaza San Martín y en la Avenida Bancay, ¿cree usted que ahí la policía en general actuó mal? Pienso que el esfuerzo de la policía ha sido enorme para tratar de controlar un sistema de desorden que no generó. La policía no es la que genera los temas del conflicto social. Usted está viendo que los temas de conflicto social son por otras razones. La policía acude a estos lugares para imponer el orden o preservar la propiedad, preservar la vida de otras personas. Sin embargo, la sola presencia de la policía hace que se ataque a la policía como si la policía fuera la depositaria del Estado o incluso de decisiones de empresas o actividades privadas. Entonces yo creo que acá hay una falta de comunicación. El ciudadano tiene que saber que el policía es otro ciudadano igual que él. Es otro ciudadano que está haciendo su trabajo y por lo tanto el ciudadano tiene que respetar el trabajo del policía. Si es que el policía comete un exceso, un abuso, es justo la reacción del ciudadano. Pero no se acepta de ninguna manera la agresión de un peruano a otro peruano policía. ¿Y se cometieron abusos, cree usted, en las marchas contra el expresidente Merino? Lo que hemos visto en los videos y que han pasado por ustedes mismos por la televisión es que ha habido intentos asusadores, ha habido gente que ha atacado, que ha agredido a la policía, que ha buscado el enfrentamiento. Hemos visto que han utilizado bombardas, han hecho destrozos en los bienes públicos, ¿no? La Municipalidad de Lima ha hecho un reporte de todos los daños a la propiedad de todos nosotros, que es la propiedad. La policía tiene una gran cantidad de vehículos que están destinados a la seguridad de todos nosotros, que ahora ya no están al servicio de la seguridad, porque han sido dañados por conductas que no tienen ninguna justificación. Todos tenemos el derecho a protestar pacíficamente. Todos tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones e ideas. Podemos no coincidir, como el caso de la entrevista que acaba de hacer hace un momento. Sin embargo, eso no legitima que uno se vaya y agreda al otro. ¿Se han terminado las investigaciones con respecto a lo que sucedió con los dos jóvenes en esas manifestaciones? Todavía entiendo que esas investigaciones en el campo penal están en manos del Ministerio Público. ¿Y en el campo policial? En el campo policial, la policía, en función de investigación, trabaja de la mano con la Fiscalía. De acuerdo. De tal manera que eso a mí me parece perfecto porque de esa manera se puede dilucidar la sospecha de que la policía Pero no hay un resultado todavía de esas investigaciones. Eso está a cargo del fiscal y generalmente las investigaciones son reservadas por temas de intimidad personal y temas de honor y reputación de las personas que hasta que no se tenga cuestiones concretas no se pueden anticipar juicios o sentencias. Ahora, ¿qué pensó usted cuando se produjeron los pases al retiro de 18 generales y
cuando se escuchaba al general Velasco en el auditorio del Ministerio del Interior enfrentarse al ministro y decirle que todo eso fue ilegal? ¿Qué sintió usted como general pasado al retiro? Porque a usted lo pasaron al retiro. Efectivamente, pero esto tiene muchas lecturas, ¿no? Tiene muchas lecturas. Yo pasé al retiro, lo considero injustamente, una decisión apresurada en su momento, y muchos de los otros generales que pasaron al retiro como yo acudieron a la vía judicial porque frente a al desconocimiento de un derecho, uno tiene la vía judicial, ¿no? Primero la vía administrativa, luego la vía judicial, y para eso está el Poder Judicial, para poder enmendar algunos errores en la interpretación o aplicación de las leyes. Y la gran mayoría de ellos logró su reingreso. Sin embargo, en la cultura policial, eso del reingreso ya no es bien visto, ¿no? Ya no es bien visto, y los generales que reingresan ya no tienen el mismo trato ni la prelación que les correspondía. Vuelvo a la pregunta, ¿qué sintió usted el día que escuchó que 18 generales los sacaban para que uno del puesto de 19 Estoy tratando de explicarle de que eso tiene varias lecturas. La lectura de los oficiales que pasan a retiro intempestivamente, bueno, es totalmente desagradable. Digamos, es una noticia que no agrada ni a ellos ni a su familia. Sin embargo, las lecturas desde el otro lado, desde el lado el que toma la decisión y el que da la decisión. Entonces, tiene otra lectura. El que toma la decisión generalmente lo hace porque pretende o quiere o está seguro de que esa es la mejor decisión que tiene que tomar para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, es una lectura muy compleja. ¿Esa es su lectura? ¿Es la lectura del ministro actual? No, yo como ministro actual lo que quiero es asegurarme de que no cometan conmigo lo que hicieron conmigo, que no se vuelva a cometer en el futuro. Por lo menos mientras que esté yo de ministro, no voy a permitir que se tome ese tipo de decisiones. Entonces ahí viene una pregunta concreta. ¿Respalda usted plenamente las decisiones y las acciones de su antecesor, Rubén Vargas? De mi antecesor de ninguna manera, pero sí respaldo las decisiones, en primer lugar, del presidente de la República. O sea, ¿usted no respalda lo que hizo Rubén Vargas? De ninguna manera. ¿Por qué? Por los argumentos que usted mismo están contenidos en su pregunta, ¿no? Considero ¿que fue una injusticia? Fue una decisión apresurada, muy rápida, así, elaborada. Se pueden tomar decisiones, pero hay que tomarse el tiempo y hay que ajustarse a las formalidades. ¿Fue injusta? Injusta en el sentido de ser repentina, intempestiva, porque a fin del 1 de enero se dan las renovaciones. Tranquilamente, y ningún general se hubiera molestado si es que lo invitaban al retiro por renovación. Entonces, no había la necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera un desazón en el policía que ha dado tantos años de su vida al servicio, y a la familia. Y a la familia policial. A la familia policial. Porque vinieron las renuncias y las reacciones. Pero, digamos, usted que tantos años está ahí, ¿está de acuerdo con casi la mayoría? Los únicos que defienden las medidas son los del gobierno y algunas personas allegadas al gobierno. Pero la mayoría ha dicho que eso es ilegal. Incluso las Fuerzas Armadas han emitido pronunciamientos, los exministros del Interior pronunciamiento, ilegal, porque se ha violado la ley policial. ¿Usted está de acuerdo con que se violó la ley policial? ¿Fue ilegal? Muchas decisiones políticas han resultado en nuestra historia republicana que no tienen la legalidad absoluta, o no son absolutamente justas. ¿Esta es una de ellas? Y eso es un tema jurídico que la propia ley, la propia Constitución establece los mecanismos frente a ese tipo de decisiones. O sea, las personas que son afectadas tienen las instancias para recurrir y para en su momento hacer valer sus derechos. Pero esta fue una decisión ilegal, porque, a ver, según todos no se respetó la ley cuando dice que el presidente de la República tiene que elegir entre los 3 primeros, y nos fuimos hasta el puesto 18. Entonces, eso de situación extraordinaria se justifica porque mañana más tarde pueden aparecer otros que también van a decir, no, por situación extraordinaria. Siempre puede haber una situación extraordinaria, pero por eso le digo, ¿fue legal? Es un tema jurídico, o sea, los temas jurídicos son complejos. Son complejos porque si fuera tan sencillo,
entonces no se necesitaría del Poder Judicial ni nadie, porque simple y llanamente las personas podrían determinar qué es correcto y es incorrecto. Están sometidas a interpretación. En el caso mío, por ejemplo, yo acepto el cargo de ministro porque el país estaba viviendo una situación complicada y difícil, ¿no? Estamos en un gobierno de transición y nosotros tenemos que preservar la democracia y tenemos que preservar la paz y el orden social, que en estos momentos es fundamental. ¿Para qué? Para la reactivación económica, para que los peruanos vuelvan a tener empleo. Y ahí se justifica esa filosofía que dice que se necesita seguridad para el desarrollo económico, para el desarrollo social y para todo. Comprendo que no me quiera contestar directamente porque entiendo su situación, pero también percibo que usted cree que la norma fue injusta e ilegal. Yo le quiero explicar para que quede claro de que, en primer lugar, mi disposición a colaborar con el gobierno es pensando en el país. De acuerdo. Porque hay prioridades. Prioridades. En segundo lugar, el tema del pase a retiro es un tema importante, pero inmediatamente después del tema de convulsión social que hemos estado viviendo. Yo tengo recién poco tiempo. Pero a pesar de eso me he preocupado y he conversado con los oficiales generales que han pasado la situación de retiro. Esa es otra pregunta que le voy a hacer. Y también he dispuesto el estudio, el análisis por abogados expertos en estos temas para que den la interpretación correcta. Perfecto. En todo caso, yo tengo la disposición personal de actuar siempre en el marco de la ley. ¿Y corregir lo que haya sido ilegal? Si es que determinara con todos los estudios que se van a hacer y las recomendaciones, haré llegar ese punto de vista a las instancias del gobierno correspondientes. Al presidente de la República. Por supuesto, pero preliminarmente yo tengo que apoyar y apoyo todas las decisiones que Muy tome bien. el presidente. Ahora, eso implica respaldar. ¿Le da usted su respaldo y ratifica al general César Cervantes? El general César Cervantes es un general que, cuando se produjo este caso, yo manifesté a amigos, a colegas y públicamente también a través de las redes sociales que era un oficial correcto. Yo lo conocí como un oficial correcto y tenía esperanza de que pusiera hacer algo para mejorar la institución. De tal manera que, como persona, no tengo ningún motivo para tacharlo, no tengo ningún motivo. Quizás muchos se han sentido dolidos por este hecho y han desmejorado el momento, la circunstancia en que él arriba a este cargo. Pero yo particularmente espero que él sepa cumplir adecuadamente con sus funciones, ¿no? Y esté a la altura de las Entonces, circunstancias. usted lo ratifica. Yo ¿Y lo respalda? estoy evaluando el desempeño de todos los funcionarios del Ministerio del Interior, incluido él, y yo creo que se quedan en el cargo en la medida que den la talla. Ok, entonces esperaremos tanto la investigación que va a hacer usted con respecto a la legalidad, como también la evaluación que haga usted del general Cervantes. El domingo pasado, el presidente en una entrevista señaló que la mayoría de los generales tenían problemas, dio a entender que tenían problemas de corrupción, denuncias de corrupción. Ayer, sin embargo, dijo que la mayoría era gente honesta. ¿En qué quedamos? ¿La mayoría son gente honesta? ¿La mayoría son pillos de los generales que han pasado al retiro? Debemos tener presente acá, si queremos buscar responsables. No, yo no busco responsables. Yo lo único que busco es que usted me diga si los 18 generales pasados al retiro son en su mayoría gente que está bien pasada al retiro porque tiene denuncias y por posibles casos de malas compras y de malas actuaciones, o son gente en su mayoría honesta. Yo soy un hombre de derecho. Como hombre de derecho, ¿no? Reconozco en primer lugar el derecho a la dignidad. Esto quiere decir que todos somos iguales en dignidad y derechos, todos. Yo, como ministro de Estado, tengo la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano peruano. En ese sentido, los señores generales también tienen ese derecho a su dignidad. Y también existe el tema de la presunción de inocencia. Es decir, si es que no se resuelve judicialmente la responsabilidad de alguien, la Constitución nos exige dar el trato como si fuera inocente. Lo que pasa es que sorprendió que el presidente el domingo pasado hablara tan fácilmente de que era gente que estaba en una situación complicada, eso quería sin explicarlo. pruebas y sin individualizarlo. Eso quería explicarlo. O sea, el señor presidente hace la selección de sus mejores ministros, de lo que él considera que son, me imagino por eso designa al ministro anterior.
Y mucha de la responsabilidad de lo que dijo el presidente es responsabilidad del ministro. O sea, ¿cree usted que el ministro lo llevó a errar al presidente? El presidente tiene que confiar en sus ministros, o confía en sus ministros normalmente, aunque no siempre, ¿no? Pero yo considero que en esta noticia ha habido... Mala información. No ha habido una noticia completa. Mala información. Y no ha habido una información completa. O en todo caso, una mala lectura de ella, ¿no? ¿Es verdad que se reunió usted con todos ellos y que usted les ha dicho que no es posible reincorporarlos? ¿Es verdad? Lo que he estado haciendo yo es buscar salidas. Soluciones. Soluciones. Es decir, frente a una situación problema, hay muchas soluciones. He estado tratando de ver diversas alternativas de solución. En la consideración de que ellos merecen todo el respeto y el trato digno, los he atendido y he tenido la mejor disposición de encontrar la solución a su problema. ¿Y hay una solución? ¿Aceptan ellos esa Todo solución? tiene solución. ¿Sí? Todo tiene solución. Yo, al hablar con ellos, les he ofrecido mi mayor disposición. Les he dicho, yo soy un oficial general que fue pasado al retiro injustamente. ¿Como ellos? Nadie en el mundo tiene mayor sensibilidad para entenderlos. Yo soy el mejor defensor que tienen. Pero ¿Así se declara usted su defensor? Los momentos políticos, soy defensor yo como ciudadano peruano, en primer lugar, tengo que defender la democracia, tengo que defender a la nación. Y dentro de la nación y dentro de los ciudadanos están también los policías. Si tuviera que calificar en una palabra lo que sucedió con el general Velasco, una palabra, ¿cuál utilizaría? ¿En qué sentido? El general Velasco pasó mucho tiempo enfermo, intubado, en cuidados intensivos, no supo nada de las protestas, no supo nada de muchas cosas de las que se acusaron a los miembros de la policía, sale, ¿no es cierto?, con mucho dolor, sale de cuidados intensivos, después se recupera, lo reincorporan, lo aplauden el presidente, el ministro, ay para él, y al día siguiente lo pasan al retiro. Pero Enrique, yo quiero que entiendas una cosa. Que todos los policías se trabajan a servir a la nación. En el caso mío, me pongo en el lugar del general Velasco, en el caso mío. Si estoy enfermo, estoy imposibilitado de ejercer el cargo público, en una situación difícil en la que se requiere que el comandante general esté en el goce de todas sus capacidades físicas y mentales, ¿no? Para poder solucionar estos graves momentos de crisis que hemos estado viviendo justo, ¿no? Entonces, tiene que tener la disposición también de poder dar un paso al costado, pedir su pase de retiro para que sea... ¿No debieron decírselo antes de reincorporarlo, de aplaudirlo y de hacerle los homenajes? La forma quizás, yo creo que ahí tenía mucha responsabilidad. Bueno, ¿no se publica hasta ahora la resolución de los pases al retiro? ¿O ya se publicó? Tengo entendido por información que me han alcanzado preliminarmente los abogados que están viendo el tema, que no se habría publicado. No se ha publicado. ¿Por qué? No. Preliminarmente digo, esta es la yo información sé, que he recibido. ¿pero hay alguna razón? ¿Tantos días después? Bueno, yo no he estado en esa época, como le digo, yo tengo recién pocos días y he estado afrontando lo más importante para el país, que ha sido la solución a eso este vamos, problema. Ahora a eso vamos. En las últimas protestas se ha visto una policía que parece haber renunciado a lo que es su deber principal. Muchos lo han hecho notar, ¿no es cierto? Una policía que solamente ha acompañado las marchas, que ha estado mirando los bloqueos de carretera, que son un delito, ¿no es cierto? Y hemos pasado 5 días con carreteras tomadas sin que la policía tome ninguna acción. Incluso se señaló que en algunos lugares la policía hasta acompañaba y proporcionaba agua a los que bloqueaban las carreteras y causaban los disturbios. Esa va a ser la actitud policial durante estos meses. Se avecinan más conflictos, se han anunciado, hay elecciones. Usted ha escuchado que hay partidos que han dicho que van a acompañar las protestas. ¿Esa va a ser la actitud de la policía? Precisamente una de las razones por las que he aceptado el cargo es eso, o sea, es ingresar a mejorar los procedimientos operativos de la policía. He estado colaborando con algunas orientaciones al comando policial, porque tengo la experiencia de haber manejado adecuadamente esas manifestaciones similares, y la policía tiene que cambiar su procedimiento.
La policía en principio no va para agredir a nadie, pero tiene una responsabilidad de imponer el principio de autoridad y mantener el orden y la seguridad. De tal manera que cuando sea necesario la policía tiene que ser enérgica y hacer un uso adecuado y racional de la fuerza para restablecer el orden y para mantener el orden del país. ¿Y por qué? Porque el orden es necesario para el desarrollo. Ningún país en convulsión, en crisis, desarrolla. Y estamos viendo lo que ha pasado. La toma de carreteras, ¿a quién afecta? Afecta a otros ciudadanos, incluso ha habido un muerto, ¿no? Porque no ha podido ir a una clínica, a un hospital a curarse, ¿no? Y económicamente afecta a muchos. O sea, ese tipo de acciones negativas, lo único que generan es perjuicio a otros peruanos. Y eso es bueno que la población lo entienda. Ahora, porque incluso circuló un memorándum múltiple de un coronel que señaló que por disposición de un general todo el personal PNP, oficiales y suboficiales, no deberían efectuar el desbloqueo de las vías y deberían evitar cualquier tipo de enfrentamiento y o conflicto con los manifestantes. Así es. Eso fue, o sea, tenemos incluso el documento, lo podemos poner en pantalla. Esa fue la orden, así serán las órdenes, esa es la pregunta. Ahí está, mire usted, memorándum múltiple, ahí está. Definitivamente ese tipo de disposiciones no deben existir. No deben existir. ¿Cuál debería ser la actitud o cuál debería ser la disposición? La disposición es que la policía tiene que cumplir con su rol y con su función constitucional, ¿no? De mantener el orden y preservar la seguridad. Restablecer el orden. Por supuesto. Y nadie busca ni nadie quiere que haya represión violenta ni muertos. Nadie. A no ser los asusadores, los violentistas seguramente que buscan, como siempre se ha dicho, buscan su muertito para que esa protesta sea validada, entre comillas. Pero ahí es importante, digamos, sensibilizar a la población. Hay que sensibilizar a la población para que entienda y no se deje sorprender por esos agitadores, que siempre existen, ¿no? ¿Usted cree que todas estas marchas están infiltradas, son asusadas, está Sendero o son los partidos radicales? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, se nota claramente que hay personas interesadas en generar desorden, caos, que han ido preparadas con mochilas, cargando elementos contundentes, inclusive pirotécnicos que pueden ser letales. O sea, indudablemente hemos visto que hay personas que han actuado con una conducta delictiva, voluntaria, o sea, de manera dolosa, para hacer daño al personal policial, hacer daño a la propiedad privada, hacer daño a los bienes públicos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién beneficia eso? Nos perjudica a todos, porque ahora tenemos menos patrullaje para evitar robos, menos patrulleros para evitar robos, tenemos menos policías en servicio porque tenemos un fuerte número de policías que están recuperándose o están con descanso médico. O sea, los ciudadanos que actúan de esa manera, lo único que están haciendo es más perjuicio y más daño a a los propios ciudadanos. Ministro, se nos acaba el tiempo y yo solamente quiero preguntarle, ¿qué ocurrió con el joven Jorge Muñoz en Virú? Bueno, es un tema lamentable, sorpresivo para... Ha muerto por un disparo de bala, según la necropsia. Efectivamente hay una necropsia que indica eso, pero lo que no se determina quién es el autor del disparo, ¿no? Entonces, frente a un hecho de este tipo, lo que procede es hacer una exhaustiva investigación para llegar a la verdad. Pero solo la verdad nos puede permitir hacer imputaciones. Pero el padre está desesperado, no encuentra que nadie lo ayuda. El presidente, por ejemplo, no menciona el nombre de Jorge Muñoz para nada. No hay nadie en el gobierno que mencione a Jorge Muñoz. No existe Jorge Muñoz para el gobierno, aparentemente. No, ¿por qué razón? De ninguna manera. Cuando se produce un homicidio interviene inmediatamente la policía, el Ministerio Público y todo el aparato de justicia, ¿no? Ahora el otro tema ya es de repente el tema social, que no solamente es el gobierno central, tenemos a las municipalidades. El primer ciudadano de un distrito, de una localidad es el alcalde también tiene que preocuparse por sus ciudadanos, o sea, la asistencia que ese joven pueda requerir, no solamente se le debe exigir al gobierno central, sino también tenemos a los gobiernos regionales. Totalmente de acuerdo, pero digamos que
Todos son seres humanos, todos los que pierden la vida en estos casos y sobre todo tratándose de un joven trabajador, también merece la atención, ¿no es cierto? Por supuesto. Y además, es cierto... Particularmente yo voy a disponer que el personal policial de la zona se acerque, ¿no? Y claro, ha sido un balazo. Y la policía va a apoyarlo en lo que pueda, en lo que está dentro de sus funciones. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. Lo voy a invitar en una siguiente oportunidad, ya no para hablar de estos temas sociales y políticos, sino para hablar de la situación de la seguridad en la ciudad, de Perfecto. todo eso que la gente día a día vive con los raqueteros, los sicarios y todo esto que es tan terrible. Bueno. Su mano de investigador y su mano de una persona que ha trabajado en sitios tan difíciles como el Callao, en ciertas zonas del Callao, porque otras son muy lindas, muy bonitas, pues nos va a ayudar mucho y le agradezco mucho por esta presencia. Sí, efectivamente, yo vengo con una historia de trabajo policial exitoso en el caso de Chiclayo y en el caso del Callao y otros, que me permiten decir que sí vamos a mejorar la seguridad ciudadana. Yo le agradezco mucho, ministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con el